Hola a todos, mi nombre es Luis Alexander y el título de mi charla es el método simbólico en el mundo etiquetado y no etiquetado. Vamos a trabajar con dos tipos de objetos en el método simbólico, etiquetados y no etiquetados. Un objeto no etiquetado es una clase de objetos de isomorfismo. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica no etiquetada de 4 vértices. Y un objeto etiquetado va a ser aquel que, valga la redundancia, tendrá una etiqueta o una letra. Por ejemplo, aquí tenemos 4 gráficas etiquetadas. Note que si le quitamos las etiquetas, las gráficas van a ser isomorfas y serán el mismo objeto. Pero al tener etiquetas, entonces ya estamos hablando de 4 objetos diferentes. Ahora bien, una estructura combinatoria es un conjunto A de objetos dotado de una función, la cual se le dice función de tamaño, que va de nuestro conjunto a los naturales y se define como se puede ver aquí. Alfa es n, tal que el tamaño de alfa es n. Además, debe de cumplir una condición de finitud y estas estructuras suelen tener una naturaleza recursiva. Una estructura etiquetada de objetos combinatorios es una estructura combinatoria tal que cada átomo está etiquetado por un número entero distinto y además esas etiquetas deben de estar del 1 hasta el n. Por ejemplo, una estructura etiquetada debe de estar dotada de objetos etiquetados. Aquí puede ver que si tenemos 4 átomos, los átomos son... Tengo 4 átomos y sus etiquetas deben estar del 1 hasta el 4. Ahora una estructura no etiquetada de objetos va a ser una estructura combinatoria tal que cada átomo es indistinguible. Regresemos a aquí cada átomo no lo podemos distinguir ya que no tiene etiquetas. Y una estructura no etiquetada va a estar dotada de objetos no etiquetados. Ahora vamos a definir un tipo de función que nos va a ayudar a contar en nuestra estructura combinatoria. A estas funciones se les conocen como funciones generatrices y es una serie de potencias, a diferencia de las series de potencias que ya conocemos como las series de Taylor o las series de Laurent. Aquí no nos interesa estudiar su convergencia, nos interesa más estudiar los coeficientes. Estos coeficientes nos van a dar información sobre una sucesión infinita de números que nos van a ayudar a contar. Así que nos va a ayudar a codificar una sucesión infinita de números como coeficientes de una serie de potencias. Eso es lo que nos va a ayudar una función generatriz. Tenemos dos tipos importantes. Las ordinarias, que se definen como se puede ver aquí. Por cuestión de notación nos quedamos con esta. Dada una clase de objetos A, llamamos función generatriz ordinaria de la clase A esta función. Y donde A sub n es el número de objetos de tamaño n en nuestra clase. Así bien, ahora una función generatriz exponencial de una clase de objetos A se define como se muestra aquí. Una vez más por fines de notación nos quedamos. Y noten que si A sub n es 1, nos encontramos. De ahí el nombre de función. Es más, A sub n, número de objetos de tamaño n en la clase. ¿Qué las diferencia? Pues cuando nos encontramos con una estructura no etiquetada, las vamos a relacionar con una función generatriz ordinaria. Si nos encontramos con una estructura etiquetada, la vamos a relacionar con una función generatriz exponencial. ¿Por qué? Porque al tener etiquetas, este factorial nos va a ayudar a permutar. Nos va a ayudar a permutar esas etiquetas. Nos va a ayudar a contar. Esto no siempre pasa, pero regularmente sí. Hay algunas estructuras combinatorias raras que se comportan inversamente, pero regularmente así las vamos a manejar. No etiquetada, ordinaria, etiquetada, exponencial. ¿Cómo vamos a definir la suma entre clases no etiquetadas? Pues la suma de dos clases no etiquetadas va a ser otra clase no etiquetada. Aquí la llamamos C, tales que son las gamas, que las gamas pertenecen a la unión de esta. Y tenemos un teoremita que dice la función generatriz de la suma es la suma de las funciones generatrices. Aquí tenemos una pequeña pruebita. Y el producto entre clases no etiquetadas, de nuevo, va a ser otra clase no etiquetada. Aquí la denotamos por C y alfa, beta, tal que alfa está en A y beta en B.
su cardinalidad o su tamaño, dada por esta reglita. Y una vez más, el teoremita nos dice que la función generatriz del producto. Y aquí tenemos una pruebita. La suma entre clases etiquetadas va a ser exactamente que en el caso de las no etiquetadas. Otra vez es una clase etiquetada y los elementos pertenecen a la unión de las dos anteriores. El tamaño y etiquetas de un objeto se heredan ya sea de A o de B. Y una vez más, la función generatriz de la suma es la suma de las funciones generatrices. En el caso del producto entre clases etiquetadas es más complicado, ya que recordemos que las etiquetas deben de estar de 1 hasta n. Y en este caso el tamaño va a ser el tamaño de alfa más el tamaño de beta. Si no hacemos un reetiquetado, las etiquetas van a correr de 1 hasta el máximo de estos dos tamaños. No queremos que pase eso, tiene que llegar hasta este número de aquí. Para solucionarlo, definimos el reetiquetado. Vamos a decir que alfa prima es un reetiquetado de alfa. Si las etiquetas de alfa prima tienen el mismo orden relativo de las de alfa y deben de coincidir como no etiquetados. Es decir, al quitarle las etiquetas, son isomorfos. Y así definimos con esta estrellita producto no etiquetado entre dos elementos. Ahora bien, definimos el producto etiquetado entre esas dos estructuras, como se puede ver aquí. La unión de las alfas en A y las betas en B de este producto, como lo definimos aquí. Y si C sub n denota el número de elementos de tamaño n en A estrellita B, C sub n se define así, con esto. Y una vez más, la función generatriz del producto es el producto de las funciones generatrices, en el caso del producto etiquetado. Aquí tenemos un ejemplo. Alfa tomamos esta, beta tomamos esta, y al hacer el producto etiquetado nos da. Así como construimos la suma y el producto, se pueden construir estas cosas que podemos ver aquí. Todas estas tienen demostraciones. Esta es la construcción para operaciones no etiquetadas y para operaciones etiquetadas. Y vamos a ver dos ejemplos rápidos. El ejemplo no etiquetado con árboles planos con raíces. Un árbol plano con raíz es una estructura enumerativa, tal que es una cuádrupla que se define como T. Tal que definimos nuestro conjunto de vértices y aristas, todas las aristas se alejan de nuestra raíz y esto es una colección de órdenes lineales. Ahora bien, dado un peso W, que se define como que va de nuestro árbol a este conjunto de numeritos, vamos a buscar contar el peso total de árboles planos con raíz en n vértices. Para esto vamos a acudir a nuestra naturaleza recursiva y vamos a decir que cada árbol plano enraizado es un vértice raíz unido a una secuencia de árboles planos enraizados. Un vértice raíz se refiere a un átomo y la función general la tomamos así como z y por una secuencia unido a una secuencia de árboles. Aquí tengo la secuencia. Regresemos a ver nuestra tablita y veamos qué es. En el caso de la secuencia, una secuencia es su generatriz es 1 entre 1 menos b de z. Y la función generatriz de un átomo es z o x en este caso. Entonces, ya que tenemos nuestra recurrencia, hacemos x por nuestra función generatriz de la secuencia. Hacemos aquí el álgebra y obtenemos esto de aquí. Esta es la función generatriz de los números de Catalan multiplicada por x. Por lo tanto, los árboles buscados van a ser el n-1 ésimo número de Catalan. Se rige por esta formulita. Esto, claro, conociendo ya previamente los números de Catalan. Si no, hay que hacer el algebrita para de esta fórmula pasar a esta de aquí. Y como resultado tenemos que el coeficiente de nuestra función t de x, el enésimo coeficiente, viene dado por esta formulita. Contando, para n igual a 1, 2, 3, 4 y 5 tenemos que existe un árbol. Para n igual a 1 tenemos un árbol enraizado, para n igual a 2 un árbol enraizado, para 3, 2, 5 y 14 árboles enraizados. Aquí tenemos un ejemplo. Y para un ejemplo etiquetado, una vez más se comportan de la misma manera, en este caso no siempre.
Nuestra estructura se comporta igual, por lo tanto solamente hay que agregar el factorial. Sería la misma que en el caso de un etiquetado, esta vez multiplicado por n factorial, y vamos a obtener esta de aquí. Y ahora los coeficientes vienen dados. Esta notación significa el coeficiente, el enésimo coeficiente de nuestra función t de x. Y el enésimo coeficiente vendrá dado por esta formulita de aquí. Y ahora, esta vez contando los árboles etiquetados, tendremos que existe un árbol con n igual a 1, con n igual a 2 tenemos 2 árboles, con n igual a 3 tenemos 12 árboles y con n igual a 4, 120 árboles. Como vemos, hay más, obviamente, más árboles enraizados etiquetados que no etiquetados. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Espero que la charla haya sido de su interés. Gracias.